justamente a Ravachol. Ravachol era un anarquista francés que es muy conocido por hacer atentados en Francia, ¿no? O sea, lanzar bombas, en fin. Otro anarquista, Bailán, que era un anarquista también francés, y otro anarquista italiano, que no recuerdo el nombre ahora, pero los va a defender. Pero luego va a explicar que su defensa no es por una cuestión de que él esté a favor de un anarquismo exclusivamente violentista, insurreccionalista, sino él defiende la intención de los hechos y la capacidad humana de la solidaridad de estos compañeros, porque las acciones violentas que hacían ellos no era porque les afectara a ellos personalmente, sino era porque de pronto algún empresario o el Estado mismo había matado un montón de obreros. Entonces en respuesta estos compañeros respondían violentamente, que puede ser una práctica equívoca, pero González Prada defendía el derecho de la solidaridad de estos compañeros, ¿no? Y lo defendía abiertamente. Entonces es algo que también se puede rescatar mucho de él. Bueno, en 1905 él participa en la conmemoración que por primera vez en el Perú se hace el 1 de mayo. Para entonces la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú conmemora la celebración por el 1 de mayo. Es la primera vez que se hace en el Perú. Y ahí a Manuel González Prada le invitan para que dé su conferencia El intelectual y el obrero, que es una de las conferencias más famosas que se da y más, o sea, con un sentido mucho más crítico y concreto de lo que en ese momento era la clase trabajadora en nuestro país. Comparte escenario con el otro anarquista Manuel Carazuela Leva, ¿no? En 1911 se funda el periódico anarquista La Protesta, que fue el más importante, ¿no? O sea, recordemos que Los Pares fue el primero, pero La Protesta fue el más importante porque fue más grande, tuvo más llegada, tuvo más cabida en los obreros. Y en La Protesta González Prada también colabora, siempre colabora, con artículos, financiando, apoyando, defendiendo, en fin. En 1912 hay un episodio que mucha gente le critica a González Prada, pero que si uno entiende el contexto es digno de apoyar y es bueno decirlo. O sea, González Prada en 1912 acepta el cargo de director nacional de la Biblioteca Nacional del Perú. Y eso mucha gente, o sea, sus detractores le critican diciéndole, ¿por qué González Prada acepta un cargo gubernamental si es un anarquista contra el Estado? Y González Prada le explica posteriormente. Él le dice, o sea, a González Prada le habían ofrecido una serie de cargos, por ejemplo, le habían ofrecido que sea ministro de Cultura, y él los rechaza todos, porque no estaba de acuerdo que este tipo de cargos políticos que sí tenían que ver necesariamente con sostener al gobierno de aquel entonces. Y en ese momento el presidente era el general Óscar Benavides, que era un general golpista, un general fascista, que en 1912-1913 había reprimido una serie de huelgas obreras. Entonces González Prada, incluso en denuncia de ese gobierno, él escribe su famoso libro Bajo lo Oprobio, ¿no? Es un libro de poemas. O sea, él se opone. Cuando Óscar Benavides sale del gobierno, él acepta este cargo en la Biblioteca Nacional porque él considera de que solo así iba a poder acercar la cultura al pueblo. Porque antes de él, el director que estuvo antes de él fue Ricardo Palma. Y Ricardo Palma fue un escritor, una persona bastante conservadora. De Ricardo Palma se conoce básicamente su lado literario, ¿no? Pero él como personaje intelectual, por ejemplo, Ricardo Palma siempre estuvo ligado a sectores burgueses, conservadores, lo que podríamos denominar ahora de derecha. O sea, Ricardo Palma era un tipo de derecha, muy conservador, muy tradicionalista, mientras que González Prada era justamente un renovador, ¿no? Entonces, él en ese afán de acercar la cultura al pueblo y abrirle las puertas de la biblioteca a quien quiera entrar, es que acepta este cargo. El que está al frente es solamente un par de años, nada más, ¿no? Y luego vuelve a su casa y se dedica a la labor periodística, intelectual y de defensa de la anarquía. Entonces, para este momento, él siempre cuenta con el apoyo de su esposa, ¿no? Que era Adriana de Berneil. Adriana de Berneil era una mujer francesa que vivía acá en Perú, que se conocía con González Prada y que tenía una diferencia de edad de 23 años de diferencia. Manuel González Prada era 23 años mayor que ella. Ella era bastante joven, pero ella es el pilar de la vida de Manuel. O sea, Manuel muchas veces cae en momentos bastante melancólicos, en fin, y Adriana va a ser el soporte moral, sentimental, emocional, ¿no? La que la va a sostener siempre a Manuel, la que lo va a animar siempre, que siga adelante, la que la va a defender, en fin. Entonces, y eso lo dice el mismo Manuel, o sea, Manuel siempre reconoce que Adriana es la razón de que él siga adelante, ¿no? Porque muchas veces él sufre muchas traiciones, incluso de gente que antes fueron amigos suyos, que luego lo traicionan por intereses económicos, por poder, en fin.
Entonces él al final de su vida va a decir que los únicos compañeros con los que se va a quedar para toda su vida son su compañera, su mujer, su esposa, Adriana Bernay, sus amigos obreros, los anarcosindicalistas y su ideología del anarquismo, ¿no? Nadie más, porque el resto de los amigos que él tenía, intelectuales, políticos, poetas, en fin, todos lo van a dejar solo, porque Manuel jamás va a transar con el poder y siempre va a tener su posición firme de crítico hacia el poder, hacia la autoridad. Eso. Manuel González Prada con Adriana tuvieron 2 pequeños hijos que fallecieron. Uno fallece al nacer, el otro fallece a los pocos meses, con una época bastante crítica para ellos dos. Por eso es que se van a Europa, ¿no? Porque está un poco, o sea, obviamente la depresión llega con fuerza cuando está aquí en Perú y se van. Y en París nace su tercer hijo que va a vivir, ¿no? Que es Alfredo González Prada. Alfredo González Prada es el que se va a encargar luego de recopilar toda la obra de su papá, publicar el libro Anarquía de Manuel y todo lo demás poemas, ¿no? Alfredo González Prada fue amigo de José Carlos Mariátegui, ¿no? Fueron parte del grupo Colonia con Abraham Lelomar, el grupo de poetas intelectuales de los años 30. Bueno, entonces eso un poco en la biografía de Manuel González Prada, ¿no? El libro más importante, el cuerpo teórico más importante que él hace es el libro Horas de Lucha, que lo publica en 1908 y que es leído por todos los obreros. O sea, la prensa obrera desde entonces dice que ha salido un libro importantísimo y lo leen al igual que leen el libro de Bakunin, el libro de Kropotkin, el libro de González Prada. Entonces, hay una anécdota también que se viene a la mente muy interesante que lo relata el periodista César Lévano. Él dice que él recuerda cuando su abuelo, Manuel Lévano, y su papá Delfín Lévano, le van a contar siempre a él, de que Manuel González Prada era un tipo que venía de la aristocracia y que físicamente tenía un aspecto aristocrático, o sea, era un tipo alto, era rubio incluso, Manuel González Prada era un tipo rubio. Entonces, pero no tenía ningún problema en ir a las barriadas obreras, o sea, él siempre visitaba la casa de los obreros. O sea, él no era un tipo que esperaba que lo visitara, sino él iba y de pronto se ponía a comer lo que había con el resto, de pronto llevaba libros, llevaba cosas así, o sea, era un tipo que aristocrático solo tenía el apellido, una cosa así, o sea, porque como persona el tipo que detestaba cualquier cosa que vaya a enajenar al ser humano, al individuo. Bueno, eso, entonces Manuel muere, como dije, en 1818, un 22 de julio, muere muy tranquilo, muere en las manos de Adriana. Estaban en la sala los dos conversando, de pronto Manuel se siente un poco fatigado y Adriana Bernay lo va a asistir, lo abraza y Manuel se despide de ella, le da un beso y bueno, muere. O sea, fallece muy tranquilo, ¿no? Muy calmado. Y el entierro que le hacen a él fue multitudinario, o sea, fue masivo. Vinieron todas las federaciones obreras, los sindicatos, federaciones campesinales, los estudiantes ni hablar, o sea, en ese momento pues fue masivo, o sea, la tumba acá llegan pues centenas de personas, o sea, más de miles de personas, una marcha fúnebre bastante larga. A partir de ese momento, todos los 1 de mayo y los 22 de julio siempre han venido acá a la tumba federaciones obreras a hacerles homenaje o grupos anarquistas, ¿no? A hacerle homenaje, a hacerle romerías, en fin, ¿no? Es una tradición que se conserva. Manuel González Prada, si bien es cierto, no dejó libros así sobre teoría exacta, o sea, él dejó bastantes artículos, documentos, pistas para poder a partir de eso teorizar, lo cual dice mucho de su espíritu libertario. O sea, Manuel González Prada no creyó que él tenía la verdad absoluta ni que el anarquismo tenía la verdad absoluta y no dijo, bueno, este es el camino que hay que seguir. O sea, dejó sentadas las bases a partir del cual había que las futuras generaciones trazaran el camino que debíamos seguir, ¿no? Entonces ese es el mérito de Manuel González Prada. Y bueno, eso, básicamente, ¿no? Entonces esa era un poco la idea de homenajearlo ahora, ¿no? O sea, recordar al compañero porque hace mucho tiempo se perdió esa tradición. O sea, ya nadie venía a visitarlo acá a Manuel González Prada, y solamente se le recordaba como un literato, ¿no? Que también lo fue, o sea, como literato fue un revolucionario en realidad. O sea, revolucionó mucho de la escritura, la gramática incluso, ¿no? Introdujo muchas figuras literarias nuevas, ¿no? Como los sonetos, los rondeles, en fin, figuras que él había aprendido en Europa, ¿no? Y que se introducía aquí, a Perú. Entonces, eso. De González Prada se puede decir muchas cosas, ¿no? Pero lo bueno es que siempre está en la memoria de la gente que cree en la libertad, que cree en un mejor mañana, ¿no? O sea, se le puede criticar o se le puede secundar, pero nunca se le puede ignorar, ¿no? O sea, entonces esa es la idea un poco.
hoy día, ¿no? Nosotros